Entonces, el incorrecto diseño del sistema es la primera causa del fracaso de un sistema de producción agrícola. Entonces, aquí hay muchas decisiones importantes. Normalmente las fincas, las agrícolas, los productores, casi siempre hacen lo que la empresa de riego les dice y les recomienda. Pero no siempre las empresas de riego tienen la experiencia, el conocimiento para recomendarle bien. Yo conozco empresas de riego, yo he trabajado en compañías de riego, en la parte técnica, en la parte comercial, en la parte de diseño, en las pequeñas, medianas y grandes compañías de riego, en las mejores del mundo, como dicen por ahí, donde se cometen errores permanentemente y donde ustedes como usuarios finales del sistema de riego, lo que les invito es que ustedes tengan la capacidad de cuestionar una propuesta, de mejorar la propuesta, de analizar la propuesta y de tomar la mejor decisión para el cultivo. Y no siempre lo que la compañía de riego les ofrece es lo mejor, cuando lo compran de una compañía de riego, porque cuando lo hacen ustedes mismos, pues son ustedes mismos, pero saben, ya lo van a hacer bien hecho. Entonces, este es en el tema de diseño agronómico y vamos a pasar rápidamente. Sí. El error más común es que te venden mucho de lo que ellos rotan como el producto estrella o la parte comercial. La parte comercial es oye, vamos a sacar al mercado esta manguera de goteo nueva, novedosa, y vamos a agricultor y le decimos que eso es lo mejor que hay para su cultivo, y lo generalizan y lo estandarizan. Otro error común es que no tienen en cuenta las propiedades físicas del suelo, sino por allá se hace así, entonces aquí se hace así. Se generaliza, y acuérdense que el sistema de riego es como mi traje a mi medida. Hay muchos errores, Yo conozco casos porque yo hago unas consultorías en cultivos importantes, hago interventorías también cuando se implementan sistemas de riego, y hay muchos errores. La compañía de riego es una compañía grande, seria, con marca y prestigio internacional, no nacional, internacional, pero el diseñador es un muchacho. No sé cómo le dicen aquí a un muchacho, en Perú le dicen chibolo, un ingeniero recién graduado de la universidad que está aprendiendo el mundo real, que no tiene la capacidad y el conocimiento y la experiencia que se requiere para hacer sistemas de diseño serios. Y entonces en esos diseños se cometen muchos errores y no se revisan, no se analizan. Y cuando fueron a implementar el sistema, es que la presión allá tenía que llegar en 10 metros, 15 libras y me está llegando en 5. Tengo un caso, un productor grande donde las presiones llegan en 5, entonces ¿qué dijo la empresa de riego? No, es que la tubería tenía que ser más grande. Ya, tuvo que meterse la mano al bolsillo y cambiar tubería. Pero ¿cuánto le costó a la planta ya de 2, 3 años y darse cuenta que venía ese problema, quién sabe desde cuándo? Entonces, casos muy serios. Otro, no, el mejor gotero del mundo, se inventaron, lo sacaron y es lo máximo, lo último en Guaracha, se llama el modelo no sé qué, y lo masifican en el mercado. Y tiempo después empezó a taparse. Un problema de diseño del gotero. Pero es que era el gotero de moda, pero no tenía la calidad que decían que tenía. Proyectos donde han cambiado 100 hectáreas de goteo por garantía a costo del proveedor. Esos casos los conozco. Otro sistema de riego por goteo en floricultura, una finca de 10 hectáreas, todas hicieron los surcos bajando, y el ingeniero de riego diseñó y puso un riega por goteo autocompensado antidrenante, el mejor gotero del mundo, así se llama ese gotero, el mejor gotero del mundo, y es el más costoso del mundo. El metro de esa manguera cuesta 40 centavos de dólar, 50 centavos de dólar. Y una finca de flores que gasta 25,000 metros por hectárea, por 40, son $10,000, por 10 hectáreas, $100,000, creo que por ahí pasa la cuenta. No, eran muchas mangueras por surco, porque era un cultivo de flores de alta densidad. El cuento es que esa plática se perdió, se puso en unas topografías muy grandes, un gotero autocompensado,
que después de 2 metros de bajar ya no era antidrenante, autocompensaba, pero antidrenante es que se abría el gotero y terminaba siempre el agua escurriéndose en las partes bajas. Un desastre. El problema no era de la manguera, el problema era de la forma como se sembraron los surcos. Pero también fue el problema de la compañía que vendió, porque les vendió fue un problema, no una solución. Y esa plática se perdió. ¿Por qué? Porque no se tenían claros los conceptos de los sistemas. Estos son el diseño agronómico del sistema de riego debe ser particular para cada caso, depende de la pendiente y topografía. En terrenos planos podemos usar mangueras estándar, en terrenos ondulados tenemos que usar mangueras autocompensadas y en más ondulados podemos ser autocompensante y drenante, que vamos a entender ahora. Depende de la calidad del agua de riego, de la ubicación de la fuente, todo es el tema de diseños de cómo nosotros debemos seleccionar adecuadamente los goteros. Este es un gotero autocompensado, vamos a ver si el video nos funciona, creo que toca darle clic por aquí. No funcionó, permítame, lo intentamos por aquí. Bueno, los videos no funcionaron, vamos a intentar, este es un video, no sé si en algún momento del receso los revisamos y en la próxima presentación los pasamos de manera rápida, pero el tema aquí es que cuando hay cambios de presión, el caudal se mantiene constante, a diferentes presiones por la topografía o por la distancia de los surcos o el ancho de la válvula, el caudal se mantiene, eso es un gotero autocompensado. ¿Y qué significa? Que aquí da 4 litros hora, el autocompensado al final me da 4, el no autocompensado al final me da menos porque hay unas pérdidas por fricción a este largo, en terrenos planos. Y en terrenos con pendiente, también, aquí ya funcionó. Bueno, no funcionó, en terrenos. Otra ventaja de los goteros autocompensados es, aquí estamos, que yo puedo tener, no funciona este video. Luego viene el antidrenante. El antidrenante es que a pesar de que a cualquier presión el gotero tiene una membrana que regula el caudal y el caudal siempre es mismo, cuando el terreno es ondulado, si no es antidrenante, las mangueras al final de los surcos en las partes bajas se drena esa agua y estas plantas reciben más humedad. El antidrenante es que tiene una membrana que se sella, el gotero se sella y toda esta manguera queda llena y todas las plantas reciben la misma dosis de riego y de fertilización. Y cuando se vuelve a regar, vuelve a aplicar de manera automática, tanto en el primero y el último gotero, el mismo dosis de agua porque la manguera está llena previamente. Ese es el gotero autocompensado y antidrenante. Yo creo que sí funciona, pero no sé. En algún momento se queda quieto. Bueno, ese también depende el diseño de la textura del suelo, como hemos venido hablando, para encontrar distancia y caudales. Ya hablamos de la infiltración básica del suelo, hablamos de los ensayos de infiltración, hablamos de que la precipitación del riego tiene que ser menor que la infiltración básica, hablamos de que la textura del suelo define la distancia, el caudal, el número de mangueras y el manejo de los volúmenes y frecuencias de riego, hablamos de la textura, hablamos de los bulbos húmedos, hablamos de las condiciones de diámetros efectivos y adecuados según la textura del suelo y los caudales recomendados. Y la calidad del agua. La calidad del agua es importantísimo. Si yo tengo aguas muy sucias de mala calidad, hay veces que conviene tener una microaspersión, porque la microaspersión tiene unos orificios muy grandes. O tengo que hacer sistemas de tratamiento, de decantación de agua para lograr que el sistema sea bueno para goteo. Y si yo tengo un agua de mala calidad y voy a usar goteo, por ejemplo, no conviene usar cintillas de riego, sino tengo que empezar en un gotero más robusto, porque el agua es de mala calidad. Eso influye mucho en los sistemas de fertirriego. Y saber pues de la fuente, la calidad, los tratamientos. Hay un tema importante, grande, que es calidad de agua para riego, que es un análisis químicos, físicos, que no los vamos a tener en cuenta ahora porque es un tema bastante largo. Los requerimientos del agua del cultivo, y hablamos de la evapotranspiración, que cada cultivo se debe calcular para cultivo, que necesitamos conocer la evapotranspiración de referencia y que cada cultivo es diferente. Hablamos del balance hídrico,
También tenemos que hablar de un diseño agronómico de acuerdo en cuando son riegos comunales, cuando es accesibilidad a la zona, laderas, porque todo esto son cultivos susceptibles de regar, y cultivos nuevos y establecidos, en cultivos establecidos podemos implementar un sistema de riego, pero es más difícil, más costoso. Lo ideal es diseñar un sistema de riego para un cultivo nuevo y donde las hileras vayan paralelas a las curvas de nivel, que en los cultivos establecidos, y que los costos pues depende del tipo de cultivo. Pero si es posible en cultivos ya establecidos perennes poner sistema de fertirriego a un costo un poco mayor. El diseño también de qué tipo de riego usar, eso ya lo miramos, que si era microaspersión o aspersión, que depende de muchas cosas. Y aquí hay una gráfica importante, es esta. Estos son los cañones o los aspersores grandes, estos son los aspersores de impacto que van golpeando y van girando. Estos se ponen bien distantes, caudales altos, estos más juntos, gastos menores. Estos son rotativos, aspersores rotativos, que tienen un mecanismo de rotación constante, y estos son los microaspersores y el goteros. La gráfica roja y azul es la uniformidad, dos medidas de uniformidad. La uniformidad es qué tan uniforme es el riego entre un punto y otro punto de mi cultivo, entre un lote y otro, entre una válvula y otra, entre un metro de aquí y un metro de allá de cultivo. Esto es muy desuniforme y estos sistemas aumentan la uniformidad. Microaspersión estamos con un buen diseño, alrededor de 80-85% de uniformidad, y en goteo en un 90%. Y la gráfica verde es eficiencia. Eficiencia es cuánta agua apliqué y cuánta agua aprovechó el cultivo de la que yo realmente apliqué. Es decir, que estos sistemas son muy ineficientes, se pierde la mitad del agua, por lo menos la mitad, tal vez más, y la mitad de energía, porque tuve que gastar energía para bombear esa agua. Este requiere un poco más eficiente, más eficiente, más eficiente y más eficiente. Estas son las razones por las cuales estos dos métodos son más eficientes y más uniformes, y son más desarrollados, pero requieren mayor conocimiento, mayor manejo, mayor capacitación, más sensibles, más susceptibles, y para eso estamos acá, para hablar de todos estos temas enfocados en el goteo sobre todo. Esta gráfica es un resumen de todos los métodos de estos sistemas de riego que hay, y es la razón. Hay muchos cultivos todavía regándose con estos métodos, y bueno, cada vez más con esto y con este. Distribución de sales en el bulbo húmedo. Hay ventajas y desventajas de usar microaspersión y aspersión en fertirriego. En goteo, las zonas salinas, que es la conductividad alta, se encuentra en la superficie del suelo y en la periferia del bulbo húmedo. Hacia adentro hay una zona baja de salinidad por efecto del fertirriego, y la planta va a estar a gusto, por eso se desarrollan sus raíces ahí en su mayor proporción. En la aspersión, microaspersión, las sales están sube y baja en todo el perfil del suelo, dependiendo de la humedad del suelo. Entonces, esta es una desventaja con respecto a esto. El goteo es más ventajoso con respecto a la microaspersión por la distribución de sales. Es decir, que en condiciones de clima, de suelo, de plantas similares, el goteo tiene mayor potencial productivo que la microaspersión, en condiciones similares de suelo, de clima, de planta de cultivo. En casos particulares, como le hablaba del cacao, en ciertas condiciones, podría ser más ventajoso pero esta es una de las razones principales. Ventajas técnicas y técnicas de la microaspersión, que el taponamiento, tiene una desventaja porque no se ve, el microaspersor ves cuando está tapado. El control visual, la descomposición de hojas es más ventajoso, el mojado de la planta es más ventajoso, las pérdidas por evaporación es más ventajoso el goteo, el volumen de suelo humedecido es más ventajoso el goteo porque humedece más, el desarrollo de malezas es ventajoso, la distribución de humedad en el suelo es ventajoso, la distribución de sales de fertirriego es ventajoso, la eficiencia es ventajosa y la uniformidad. En general, el goteo tiene mayores ventajas técnicas sobre la microaspersión en la mayoría de los casos y cultivos y condiciones. Y el manejo de mangueras en campo es un factor cultural difícil de hacerlo, de manejarlo. Tenemos que darle la prioridad al cultivo que se necesita. Hay mangueras enterradas, subterráneas, otras mangueras las ponen colgadas, de todo se ve. Pero ese cambio cultural de manejar las mangueras se tiene que adaptar a las condiciones pensando en el beneficio de la planta. Las épocas de uso, hablamos de la fertirrigación y el fertirriego.
Eso pues ya lo hemos hablado anteriormente, lo vamos a pasar. Esto estábamos hablando de usar fertilizantes en épocas de lluvias, lo que hablábamos de época seca, fertirrigar, época lluviosa, fertigar. ¿También podemos hacer quimicación por el goteo? Por supuesto que sí. Esto es una cosa muy buena, todo producto agroquímico lo podemos aplicar. Y importante es que el proveedor del sistema o de las mangueras o del sistema le diga qué productos o no productos puede aplicar, porque esto hay que hacerlo con cuidado, pero se pueden aplicar muchos productos al sistema. Y Fertirriego tiene mucha información sobre quimigación, se llama este tema. Lo pueden consultar en la página de Intagri o pueden consultar a los expertos en este tema, pero también es una de las grandes desventajas del sistema de Fertirriego. Este es un aspersor o microaspersor, cómo distribuye la humedad en el suelo. Eso digamos que dice mucho de la uniformidad del riego de entrada de un sistema. Este es un riego, por ejemplo, diseñado, imaginemos que este es un gotero y este es un gotero y están muy separados. Entonces aquí puedo tener exceso de humedad y aquí unas plantas sufriendo. Aquí en general estos dos son riego excesivo porque la zona de raíces hace rato se pasó y todo lo que estoy regando por debajo son desperdicios. Este es un riego mal manejado y la distancia entre aspersores de pronto muy separada. En goteros pasa lo mismo. Este también es un riego desuniforme porque los aspersores o goteros pueden estar muy separados y aquí riego bien, pero aquí me queda seco y las plantas de aquí van a sufrir. Este es un problema de un riego desuniforme. Entonces ahí hay que tener en cuenta la uniformidad. Por eso las pruebas de bulbo húmedo para encontrar la distancia óptima entre goteros. Este es un suelo, la distancia entre aspersores o goteros está muy bien hecha, hay buena uniformidad, pero regué en exceso. Ese es un desperdicio de agua y fertilizantes. Y aquí es lo óptimo, difícil de lograrlo. Un riego uniforme y adecuado, no regué por debajo y es uniforme a lo largo de la hilera de cultivo. Difícil de lograrlo, pero sí es posible. Esto es un riego ideal. Y bueno, ahí hay patrones en caso de estos para microaspersor, otro microaspersor, distribución de humedades, uniformidades, eficiencias. No vamos al caso. Esto es una forma de regar lo que les decía de la microaspersión, pero podemos poner aquí goteros, esa es una forma. Estas son pruebas de un bulbo húmedo que hicimos en un fertirriego de papa, en una finca de 100 hectáreas, en papa, fertirriego en papa. Alguien me dijo, fertirriego en papa. Usted está loco, ¿cómo va a gastar plata? Le dijeron al agricultor, va a gastar $3,000, vale el sistema por hectárea, 3,000 por 100 hectáreas. $300,000 tirados, dijeron ahí, a un cultivo de papa, que eso no se necesita riego. Pero el resultado que dio, después dijeron, ¿cómo es eso? ¿Cuánto es que vale? Porque ya sabían el resultado, que lo vamos a ver después. Bueno, esto mirábamos los bulbos húmedos, otra forma de regar por goteros. Como estos sistemas funcionan, pero son muy caseritos. ¿Para qué? Le digo, para ensayos pequeños, para los frutales de la casa, de la finca de descanso, podrían ser, pero no para un cultivo serio, industrial. Estos sistemas en general generan muchos problemas. Este es una manguera de goteo por surco, 2. En este caso lo ideal conviene 2. ¿Cuál es el objetivo del goteo? Lograr este máximo ancho de humedecimiento. Entre mayor sea el volumen de humedecimiento, mayor es el potencial productivo de la planta. Aquí tengo un volumen limitado de desarrollo de raíces, no puedo esperar mucho de esta planta, aquí voy a esperar mucho más. Y seguramente 3 de pronto no es necesario, pero en el cultivo de aguacate en arena sí fue necesario. Un cultivo de ají normalmente siempre se ponía una manguera de goteo, una sola, y logramos, en un ensayo pusimos 2. En 2 variedades, esto es cayenne y jalapeño. Con la cintilla sencilla logramos aquí 3,127. Esto sí no lo puedo apagar con el mouse, perdónenme. La producción con una cinta, 3,000, aquí fueron 4,500. No sé, un 50% de incremento de producción en esta variedad y en esta el 100% de incremento, por poner de una manguera a 2 por surco.
O sea, pero eso no está todo dicho, hay que hacerlo. En muchos cultivos no está dicho, hay que hacerlo. Esta es una distribución de goteo para hortalizas. Otra forma de distribuir las mangueras, goteros en corona. Otra forma. Otra forma de bulbos húmedos, aquí 2 en flores. En flores siempre se usan 2. Alguien hizo 3 y la producción mejoró sustancialmente. Entonces muchos usan hoy en 3, cuando las hileras son dobles. Bueno, este es un cultivo de arándanos en Perú. Tenían en suelo, un suelo franco arcilloso, 30 hectáreas, 35 hectáreas, es esta zona. Y ahí se montó un sistema de riego, ahí están 2 equipos de riego con los turnos de riego, se regaban aquí 2 turnos y aquí 2 turnos de riego. Un sistema de riego, lo último en tecnología, lo máximo de lo máximo. Full sistema de riego, finca nueva, agrícola nuevo, ingeniero nuevo, presupuesto nuevo, carro nuevo para el ingeniero agrónomo. ¿Qué más podía pedir el ingeniero? Y el mejor sistema de riego del mundo lo instalaron ahí. Y eso eran los turnos, las válvulas, ligeras pendientes, pero al final del surco el gotero no era antidrenante, empezaron en las partes bajas a drenar y a saturar y el cultivo de arándanos en suelo. Se pusieron tensiómetros, nada se le negó al ingeniero, nada se le negó, todo lo que pedía se le daba, así es que no había excusas. Problema de clorosis, suelo pesado, no se preparó bien el suelo, había capas compactadas, problemas de salinidad, empezaron los dolores de cabeza para el ingeniero del campo. Problemas de consistencia, suelos arcillosos, unas fuerzas de cohesión y adhesión, el suelo si se regaba mucho, saturado, si se secaba pasaba esto, solo problemas. Luego vino el riego por goteo y se le puso, habían varias opciones planteadas, esta era una opción que era un gotero de botón, este cultivo que pasó fue un desastre, se perdió el cultivo, se perdió la inversión, se perdió muchas cosas. Se lograron salvar una porción importante de plantas y se desechó el suelo y se sembró en sustrato. Entonces se sembró en sustrato, en hidroponía, como siempre. Afortunadamente tuvimos a quien echarle la culpa. ¿A quién le echamos la culpa? Al suelo, al suelo. Le echamos la culpa al suelo, el ingeniero salvó su cabeza y ahora sí, ahora es el mega ingeniero de un cultivo en sustrato, en hidroponía. En sustrato, en fibra de coco. Entonces, esta opción, esto se llama diseño agronómico. Un gotero de botón con 2 estaquitas y un microtubo, un sustrato en una maceta de 12 litros, una estaca y aquí tiene un laberinto. Para que el gotero de 4 litros hora llegue 2 y llegue 2, aquí tiene que tener la estaca un laberinto. Si no tiene el laberinto, la manguerita que esté más alta o más baja, por ahí se va el agua y la distribución no es uniforme. Pero este goterito con laberinto tiene la desventaja que tengo 2 laberintos, uno aquí y otro acá. Tengo doble riesgo de taponamiento. Es muy bonito, pero un dolor de cabeza. Esa es una opción 1 que no se descartó. Ese es el laberinto de la estaca. Tengo doble laberinto, el del gotero y el de la estaca. No, pues más barato, mire, con un gotero saco 4 estacas, no pongo de 4, sino de 8, el mismo problema de la estaca. El mismo laberinto. Hago una manguera de goteo continuo, la mejor manguera, una manguera buena con 2 goteros, la fábrica las hacía juntos y los ponía así. Bonito, un gotero robusto, bueno, pero mantener esos goteros dentro de la bolsa no es tan bonito. Las mangueras se tiemplan, se destiemplan, se mueven, se dilatan, se contraen con la temperatura. Esto es muy difícil de mantenerlo. Una finca, un fondo, una agrícola lo hizo y vive llena de problemas, porque la gota normalmente no cae adentro. Pues pongamos 2 mangueras, una al lado, al otro lado y el gotero ahí, al lado, 2 litros hora, 2 litros hora, y la fábrica te fabrica los goteros a esa distancia. Mejor que el anterior, pero también tiene su riesgo de movilidad de la manguera. Es un sistema robusto, pero también tiene sus riesgos. Es mejor que el anterior. Este es el que les mostré, mira, las 2 mangueras. Este es un cultivo de 50 hectáreas de arándanos en Colombia en sustrato. Este es el de las 2 mangueras, tiene los problemas. ¿Y qué les parece Un goterito de botón y estaca simple. Estaca simple es que no tiene laberinto, solo es para ponerlo. Tiene
la ventaja de que no tengo el doble laberinto. 2 litros hora, 2 litros hora, es superior a todos los que hemos visto en condiciones de estabilidad. En este proyecto se decidió pero se mejoró con este. Se mejoró con este sistema, mire, se pusieron no 2, 3, sino 3 para mejor distribución de humedad. Y el gotero se puso microtubo, un conector, el gotero y una estaca. Esa estaca solo es de soporte, no hay estaca con laberinto. Entonces, aquí les gustó mucho a la gente porque tiene el gotero elevado, visualmente miran que está goteando y tiene 3 puntos de goteo. Costaba un poquito más, pero esta es la opción que se decidió. Entonces, mire, ese es un ejemplo de diseño agronómico, señor. A largo plazo. Bien, buena su intervención. Si tengo, aquí son temperaturas altas de 30 hasta 35 grados en la temperatura. De pronto dirá tal vez problemas de taponamiento por el tema de la alta temperatura adentro, entonces aquí hay que hacer un mantenimiento riguroso, preventivo del sistema. Seguramente tendrá sus ventajas y desventajas, pero entre lo que hemos visto comparado con los anteriores es superior. Tal vez a otros les guste la manguera de goteo continua y quieran lidiar o luchar con lograr que la gota esté ahí siempre. Eso es otra forma. Entonces, como les dije al principio, hay varios conceptos, varias opiniones, unos respetables, otros mejores, otros menores. Al final es un tema de costos y rentabilidad. Pero este es un ejemplo que quería presentarles. Y ahí, bueno, ahí hablamos algo de jornada de riego y llegamos hasta ahí por ahora en esta conferencia.